Muy buenas noches a todos. Felipe, Juan Pablo y Yersinio, reciban un saludo. Espero me estén escuchando bien. Bueno, vamos a iniciar hoy la última clase del curso de Big Data o datos masivos con una introducción al análisis de datos simbólicos. Vamos a estudiar las estadísticas básicas sobre datos simbólicos y el análisis en componentes principales en datos de tipo intervalo, que son un caso particular de los datos simbólicos. Antes de iniciar, recordarles a los que están en todo el programa completo, en este caso Yersinio, y los que nos van a ver luego, que de hoy en 15 días estaremos iniciando el curso de proyecto final. Lo iniciaríamos de hoy en 15 días. Ese curso es muy importante, nada más tiene una clase presencial que es la primera clase. A partir de ahí les explicamos en qué consiste el proyecto final. Estudiamos un poquito de la metodología CRIP-DM para seguir un proyecto de data mining exitosamente. Y a partir de ahí vamos trabajando por separado con cada grupo del proyecto final y nos vemos separado con cada grupo. Grupos son 2 personas o personas individuales para la presentación final del proyecto. Bueno, entonces decirles que eso será de hoy en 15 días para que lo tengan agendado. En ese curso los profesores vamos a ser el profesor Fabio Fernández, posiblemente el profesor Jorge González y este servidor. 3 profesores que vamos a revisar los proyectos finales. Entonces, bueno, eso antes de iniciar. Vamos entonces a iniciar la lección del día de hoy y vamos a hacer una introducción breve, ¿verdad? Porque esto requeriría de un curso completo sobre lo que son las estadísticas básicas en datos simbólicos y el análisis en componentes principales sobre datos simbólicos. Esos son los temas que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a ver además cómo se hace para ejecutar o calcular estadísticas básicas y análisis en componentes principales en el paquete RSDA sobre R. Bueno, entonces aquí les voy a pedir disculpas de antemano porque tenemos algunas filminas que están en francés y otras que están en inglés, así, y otras en español. Entonces tenemos un mix interesante. Pero el francés se lee muy fácilmente o relativamente fácilmente y el inglés es conocido por la mayoría. Bueno, esta filmina que tenemos acá, que está en francés, establece 2 principios fundamentales del análisis de datos simbólico. Aquí que dice el análisis de données classique, quiere decir el análisis de datos clásico, está contenido en el análisis de données symbolique. Eso quiere decir que el análisis clásico siempre estará contenido en el análisis simbólico. Es decir, los métodos clásicos no son más que un caso particular de los métodos simbólicos. Visto al revés, si a un método simbólico yo le introduzco datos clásicos, debería dar la misma respuesta que daba el método clásico. El segundo principio es que el análisis de datos simbólicos recibe una entrada que será simbólica. La entrada simbólica quiere decir la entrada. Los datos entran simbólicos. Pero la sortie, dice sortie symbolique. En francés sortie quiere decir salida. Entonces la salida de un método simbólico también debería ser simbólico. Es decir, si yo tengo incertidumbre en la entrada, debería tener incertidumbre en la salida. Que este principio 2 todavía tiene su controversia. Por ejemplo, el equipo de Georgia, de la Universidad Estatal de Georgia, que dirige la profesora Lini Vilar, no cree que este principio sea tan fundamental. En mi caso sí pienso que la salida debe ser estrictamente simbólica. Bueno, vamos a definir la media simbólica. La moyenne symbolique quiere decir la media simbólica. Entonces, bueno, ya sabemos que la media clásica se calcula de esta forma, ¿verdad? Un promedio de 1 entre n de los datos. Los franceses, esto por eso está en francés, porque viene de mi trabajo doctoral en francés, usan m como número de variables, cuando normalmente se usa n. Pero bueno, entonces esta es la media clásica. La media simbólica
para datos de tipo intervalo, vamos a trabajar fundamentalmente con datos de tipo intervalo. Para datos de tipo conjunto, datos de tipo histograma, la cosa se complica un poco más y no tenemos el tiempo suficiente. Entonces, cuando los datos son de tipo intervalo, cuando la columna, la variable es intervalo y todos los datos son intervalo y este denota el mínimo del intervalo y este denota el máximo, entonces una de las primeras definiciones que se dieron para la media de datos de tipo intervalo dado por Bertrand y Goupil es la siguiente: es la media de los centros. Fíjense que hace el mínimo más el máximo dividido entre 2. Eso lo que hace es dar, si yo tengo un intervalo A y B, o Y1, Y2, lo que me da es el centro. Entonces este promedio es simple y sencillamente el promedio de los centros de los intervalos. Entonces no está respetando el segundo principio que vimos antes, porque aquí recibiría datos simbólico y la salida es un número. Entonces no estaría respetando ese principio. Entonces, pero bueno, esa fue una de las primeras definiciones que se dio, muy simple, ¿verdad? Una versión simplista, que es el promedio de los centros de los intervalos. Esta definición está en este libro Bogdider del año 2000. Es una definición muy simple. Sin embargo, aquí este servidor le hace una crítica. Digamos que yo tengo dos variables, esta y sub e con estos intervalos 1, 2, menos 1, 4, 2, 3, menos 1, menos 1, y este otro intervalo, otra variable. Son dos variables, la variable y z, que actúan sobre los mismos 4 individuos. A pesar de que los intervalos y las variables son muy distintas, como se puede observar, si yo calculo la media aritmética da igual. Entonces eso da una contradicción, un problema de definición, como decimos los matemáticos. ¿Cómo va a ser que no sería una función, ¿verdad? A dos variables distintas la media da igual. No sería, sí sería una función, pero no sería biyectiva, que es lo que uno quisiera. Entonces hay una definición que dio este servidor. Dice sea y una variable de tipo intervalo, definida sobre un conjunto de individuos 1 hasta m. Entonces esta es la variable y de tipo intervalo. Entonces la moyenne, que quiere decir en francés la media, se define como un intervalo, que está acá. El intervalo es simplemente el promedio de los mínimos, el promedio de los máximos. En realidad aquí hay un teorema anterior que dice que yo defino la media de una variable como el mínimo posible de hacer medias entre todos estos individuos, el máximo posible. Lo que pasa es que matemáticamente se puede probar que ese mínimo posible es hacer la media de los mínimos, la media de los máximos. Entonces ahí estarán contenidas todas las posibles medias que yo haga de individuos tomados en estos intervalos. Entonces esta es la media definida como un intervalo. Esa definición sí cumple este principio, que la entrada es simbólica, o sea, de tipo intervalo, y la salida también es de tipo intervalo. Ok, esa es otra manera de definirlo. En el análisis de datos simbólicos todavía no es como en la estadística clásica, que todo ya está definido y aceptado a través de más de 200, 300 años. Todavía hay discusión de cómo deberían calcularse las cosas. Bueno, esa es la media simbólica, que tiene la ventaja de que ante el ejemplo que vimos antes, de dos variables distintas, y y z, actuando sobre 4 individuos, las medias son distintas, como es de esperar. No dan la misma media porque de hecho no son los mismos datos. Okay, esta sería la media de y, que es el intervalo 0.25, 2.5, y el intervalo z menos 0.75, 3.5. Entonces la media de intervalos da intervalos. Y en este caso entonces ya no da igual, que es el defecto que tiene la definición de Bertrand-Goupil. La mediana simbólica, entonces seguimos con la misma idea. La mediana simbólica, recuerden de la estadística, ¿verdad? Que es el dato, uno ordena los datos y son aquellos datos que están en la posición del centro, ¿verdad? Uno ordena los datos, ustedes conocen bien eso, y la media es el dato que está como la mediana, perdón, es el centro. Entonces la mediana simbólica quiere decir la mediana simbólica. Perdón, se me fue para atrás. Entonces,
La mediana simbólica no la definió Bertrand Goupil, pero se define de manera similar. Dada una variable, es la mediana mínima y máxima. La mediana de un intervalo cuyo primer elemento es la mediana de los mínimos y cuyo segundo elemento es la mediana de los máximos. Así definimos la mediana. Y se puede probar que ahí están cualquier medianas que yo tome haciendo individuos tomándolos arbitrariamente en estos intervalos. Ok, entonces ahí, esto es un ejemplo de una tabla de datos con tres variables y, y1 y y2, todas de tipo intervalo. Entonces esta es la mediana de y, que es el intervalo 70-97, la mediana de y1, 110-46, y quiere decir en francés y la mediana de y2, 77-46. Ok, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Esa sería la mediana. Bueno, entonces, la desviación estándar y la varianza. En francés, la varianza se dice la variance y la desviación estándar se dice l'écart type. Esto quiere decir la varianza, esto quiere decir la desviación estándar. La varianza y l'écart type. Entonces, la varianza simbólica fue definida por Ligny-Villard de la siguiente manera. Recuerden que la varianza clásica es el promedio de las distancias a la media. Entonces se puede hacer un poco de matemáticas y ver que la varianza Ligny-Villard la define en esta manera, ¿verdad? Hay que hacer un poco de matemáticas, pero es 1 entre 4m, donde m es el número de individuos, el promedio de los centros. Ok, de esta manera la define. No es fácil de justificar aquí, pero esta es la definición que ella dio de la varianza. Ok, ahora, aquí se me fue, ¿qué pasó? Bueno, entonces, observen que en este caso, ella define la varianza entre intervalos como un número, igual la desviación estándar. Entonces, esta definición fue dada por la profesora Ligny-Villard para calcular la varianza de datos de tipo intervalo. Recuerden que con la rayita arriba siempre quiere decir el máximo y con esto quiere decir el mínimo del intervalo. Bueno, otra definición. Bueno, aquí hago la misma crítica de antes, y es que si yo puedo encontrar dos variables y y z que a pesar de ser distintas tienen la misma varianza, lo cual es rarísimo. Entonces es la crítica que yo hago a esa definición de varianza para dar la siguiente definición. Vamos a definir la varianza de dos variables de una variable de tipo intervalo como la varianza, el mínimo posible entre las varianzas de x y y, donde x están en estos intervalos y y también. Entonces la mínima varianza posible. Ven que aquí hay un mínimo. Entonces aquí es la mínima varianza posible, esa es la primera entrada del intervalo, como la máxima varianza posible tomando x y y en estos intervalos. Entonces es calcular ahí la mínima varianza que yo puedo encontrar acá y la máxima varianza. En este caso la desviación estándar y la mínima varianza aquí con raíz cuadrada, y sin la raíz cuadrada sería la varianza, pero es igual la mínima posible y la máxima posible. Ahora, este no es tan fácil como me salía en el anterior, que bastaba hacer la varianza de los mínimos como la varianza de los máximos. No es cierto que dé igual. Entonces, calcular esto se las trae un poquito. Hay algunos algoritmos que lo hacen y el paquete RSDA lo hace, pero no vamos a entrar en el detalle computacional de cómo se calcula esos mínimos. Hay que hacer un proceso de minimización, que no es tan fácil. Pero la ventaja de esta definición es que aquí sí, la desviación estándar y la varianza son de tipo intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, para esta tabla de datos de tipos intervalos, esta sería la desviación estándar, de la variable y, la desviación estándar de la variable y1 y la desviación estándar de la variable y2. Todas de tipo intervalo.
Les explico nuevamente con el ejemplo. Digamos, ¿qué significa esta varianza? Este 0,30, este 0, perdón, que tengo aquí, 0, es la varianza mínima que se podría obtener tomando elementos arbitrarios en estos intervalos. Y este 35,55 es la varianza máxima que yo puedo tener tomando individuos arbitrariamente en estos intervalos. Entonces es la varianza mínima, la varianza máxima. De hecho, esa es la idea de todas las definiciones. La crítica que se le ha hecho a estas definiciones que di yo es que dan generalmente intervalos muy grandes, lo cual es cierto. Tiende en el fondo yo lo que le digo es que la varianza está en algún lado de ese intervalo. ¿Okay? En lugar de pretender que sea la varianza de los centros. ¿Okay? La correlación, entonces la correlación clásica, la correlación classique, se escribe en francés, como ustedes bien saben, la correlación clásica entre dos variables, si esta es la covarianza entre dos variables, la correlación clásica se define como la covarianza de XY entre las, aquí no hace falta la raíz cuadrada porque se cancela con los cuadrados, entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Perdón, que voy para atrás, sí. Ok. Entonces, la correlación se puede calcular con esta fórmula. La correlación entre X y Y es esta. Eso es clásico, ¿verdad? Esa es la estadística clásica. Ahora, ¿cuál sería la correlación para datos de tipo intervalo? Entonces, la profesora Pilar y el profesor Didé, ellos ya habían definido la varianza y definen la covarianza de esta forma, con esta fórmula. En este caso, como ellos lo definen, todos son números. Y ya ellos entonces definen la correlación de la misma manera, de la manera clásica. No habría ningún problema porque estas varianzas y estas covarianzas son números reales, entonces esta definición tiene sentido. Dan la misma definición, aunque no son las mismas definiciones de varianza y covarianza. Ok, entonces así lo definen. Claro, definida así, la correlación es un número. Ok, que varía entre 0, entre menos 1 y 1 también. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces, esas serían las definiciones de las estadísticas más básicas. Otra cosa que se hace muy usualmente en estadística básica es hacer un scatter plot, es decir, plotear los puntos. Aquí, si yo tengo intervalos, entonces mis puntos ya no son puntos, sino son cubos, como este, ¿verdad? Por ejemplo, este es un cubo que varía así en X, en X1, varía así en X2, y aquí es difícil ver, pero hay una variación en X3 que está para allá, para atrás. Entonces, en general, ya los puntos no son puntos, sino son hipercubos. Claro, dependiendo de los valores, ese punto podría ser un punto como este, o podría estar aplanado. Por ejemplo, aquí es que no hay variación en X3. Pero en general, podemos decir que los puntos para datos de tipo intervalo en R3 son cubos. En R2 serían rectángulos. Aquí serían rectángulos. Aquí en R3 serían cubos. Y en general, en Rn, diríamos que son hipercubos. Los datos ya no son puntos, como era usual, sino nuestros datos son hipercubos. En general son hipercubos. ¿Ok? Entonces uno podría hacer esos gráficos. Eso se llama un scatter plot. ¿Ok? ¿Por qué produce eso? Porque ahora cada cubo en realidad son 8 puntos. Entonces si yo los grafico, me grafica. Claro, si los 8 puntos coinciden en el mismo punto, entonces mi hipercubo es un punto. Mi hipercubo podría ser un plano si es la base de un hipercubo si no hay variación en z, y así sucesivamente como se está viendo aquí. Entonces, ya no hablamos de la nube de puntos, sino de la nube de hipercubos. Ok, vamos a ir a ver cómo se calcula esto en R, con RSDA. Si tienen alguna
¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula esto usando el paquete RSDA. Entonces, como siempre, bueno, cargamos el paquete. Ok. Leemos los datos. Voy a usar este example3 que viene con el paquete. Se lo asigno a SimData para que quede más claro. Yo podría usar directo example3, pero se lo asigno a SimData para que quede más claro que son datos simbólicos. Sim.data. Entonces esto es un poquito engorroso, pero recuerden que este operador SimVar recibe una tabla de datos y un número de columna y me retorna esa columna. Es decir, SimData me retorna la columna número 1 de esta tabla de SimData. Eso es lo que hace esto. Es lo que se podría hacer como lo hacíamos, sería ideal, pero no es fácil de programar. Sería como hacer en R, como que en R pudiéramos hacer, sería equivalente a hacer esto. Recuerdan, cualquier cosa en la fila y la columna 1. Eso sería que aquí viniera SimData, esto, aplicado en esto. La próxima versión esperamos poder sobrecargar estos operadores y poderlo hacer así. Pero este SimVar y este 1 lo que hacen es extraer de la tabla simbólica la columna 1. Esto SimVar viene que me le extraiga las symbolic variables o la variable simbólica de SimData, la número 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces es como esto. Cualquier cosa en la fila, extráigame columna 1 para datos clásicos. Ok, y entonces a eso le aplico la SimMin. Sim.min quiere decir la media simbólica. Entonces aquí me da la media simbólica. Ok, esa sería la media simbólica usando la media que dio Bertrand Goupil. Ok, que es un número. Aquí está la media simbólica, pero de la variable número 2, da 5. Ok, a estos métodos, a esta función SimMin, por defecto, si no le digo nada, hace la media de Bertrand Goupil. Si yo quiero hacer el método que este servidor propuso, el método interval, entonces le pongo aquí método interval. Entonces me da la media aritmética, pero como un intervalo. Entonces la media aritmética de la variable 2 es el intervalo 1.857,8.143. Este sería el intervalo mínimo y máximo. Ok. Y la media simbólica también se puede hacer de tipo histograma. Por ejemplo, la variable 3 de esa tabla de datos es de tipo histograma. Entonces yo le digo que me haga la variable de la media de la columna 3 y lo que retorna es un intervalo, pero un histograma. Eso no lo hemos estudiado, no se los expliqué en la teoría, pero también se puede hacer, porque para efectos del curso solo vamos a estudiar variables de tipo intervalo, para no complicar. La mediana simbólica, exactamente igual, ¿verdad? Nada más que se pone sim.median, eso me da la mediana simbólica. Si no le pongo nada, igual me da la que definió Lini Vilar, la da de tipo numérico. Y si le pongo de tipo interval, method igual interval, entonces hace la definición que vimos que retorna intervalos. También se puede hacer mediana de tipo histograma. Si la variable evidentemente es de tipo histograma. Bueno, y todas es igual, ¿ven? La SimVariance me da la varianza, son las mismas funciones de R clásico, nada más que precedidas de este operador, sim. Entonces, si no le digo nada, me da las definiciones de la profesora Vilar, que son números. La SimVariance de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 6. Pero si le paso el método interval, entonces me dan varianzas de tipo intervalo. ¿Ok? Ok, aquí está el método de Vilar. Yo le puedo dar explícitamente decirle que el método de Vilar, y también puedo hacer de tipo histograma con la variable 3 que es de tipo histograma. Aunque esto no lo hemos detallado teóricamente qué quiere decir. Ok, igual se puede hacer la SimSD, que quiere decir la desviación estándar de tipo simbólica para la columna 1, la desviación estándar de tipo simbólica para la columna 2, la desviación estándar de tipo simbólica para la columna 3
y la desviación estándar de la columna 6, pero voy a usar el método intervalo. Y aquí le digo también explícito, entonces me retorna un intervalo. Aquí aquí hay un problemita porque me está retornando el mínimo después que el máximo, pero es una cosa de retorno, debería estar al revés, pero es cuando lo despliega. Está el método de Vilar explícito, también lo puedo explicitar, o el método para que me retorne histogramas. Igual la correlación simbólica. La correlación simbólica, está el método de los centros, que es hacer las correlaciones entre los centros. Y también está el método de Vilar, que recuerden que Vilar está un poquito distinto porque Vilar, la definición de Vilar define un poquito distinto la desviación estándar, y la covarianza. Aquí lo define un poquito distinto, lo pondera un poquito distinto. Entonces, por eso es que no da igual. Porque esta es la correlación, si le hacemos correlación a los centros de los intervalos. Ven, correlación a los centros. Entonces, de la variable 2, esta sería la correlación entre la columna 2 y la columna 6. Da menos 0.66. Y con el método de Vilar da de menos 0.62. Ahora, ¿cómo se interpreta esta correlación? Y todos los índices que hemos visto se interpretan exactamente igual como se interpreta en el caso clásico. Máxime cuando da un número se interpreta exactamente igual. Cuando da un intervalo también se interpreta igual. La diferencia es que uno tiene que considerar que la respuesta es como difusa, porque como es variable, entonces uno tiene que interpretar que esa correlación varía entre un número y otra. Entonces uno tiene que interpretar esa variabilidad en la correlación. Bueno, muy bien. Entonces las interpretaciones son similares. Bueno, si tienen alguna pregunta. Ok, bueno. Entonces, vamos a estudiar el análisis en componentes principales para datos de tipo intervalo. Ok, vamos a estudiar dos versiones, la versión la más famosa de todas, que es la de una estudiante francesa que se llama Michel Chakria, que tiene origen árabe, que también fue publicada por ella y el profesor Pierre Casses, y otra versión que incluye un círculo de correlaciones que tiene correlaciones variables. Bueno, lógicamente se pretenden aquí los dos principios básicos del análisis simbólico que explicamos al inicio de la clase. El primer método que se propuso para análisis en componentes principales, cuando la matriz tiene datos de tipo intervalo, todas las variables son de tipo intervalo, es el conocido método de los vértices, que en inglés se conoce como el vértices o el tops method, y en francés se conoce como la méthode de sommet, quiere decir el método de las esquinas, el método de los vértices, como de las esquinas o de los vértices. Vamos a ver de dónde viene eso. Bueno, recordemos que en este caso tenemos este problema. Ya las proyecciones, recuerden que cuando uno hace un ACP clásico, voy a proyectar puntos que están en Rn, y entonces esos puntos llego y los proyecto en un plano. Y aquí están las proyecciones de esos puntos. Y entonces, con base en esas proyecciones, yo interpreto clúster. Igual, ahí está, ese es el ACP clásico. Pero el problema es que yo ahora tengo que proyectar un hipercubo. Ya no es un punto. Entonces, ¿cómo se proyecta un hipercubo? ¿Ok? Bueno, entonces la primera idea que surgió es la siguiente. Bueno, vamos a partir de que la matriz solo tiene variables de tipo intervalo en todas las columnas. Eso es lo que vamos a partir. Entonces, todos los datos de la matriz son intervalos. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos que proyectar hipercubos. La primera idea, que por eso se llama el método de las esquinas, es proyecte usando un ACP clásico todas las esquinas.
Y entonces cuando las proyecta, escoge el mínimo en el eje X, el máximo en el eje Y, el mínimo en el eje X y el máximo en el eje Y, y la proyección de esos puntos, como son 8, se convierte en un rectángulo. Entonces la proyección del hipercubo va a ser un rectángulo. Veámoslo aquí. Entonces, vamos a proyectar un hipercubo en SACP, en las dos primeras componentes principales. Ahí está el hipercubo. Entonces, ahí sí, proyecto todas las esquinas, las 8 esquinas. Y entonces luego cojo en el eje X el mínimo posible, que sería aquí. De todas las 8 proyecciones, el mínimo. Y el máximo. Digamos que este es el eje 1, la componente 1, en la componente 1. Digamos, no, eso fue más bien si esta es la componente 1. Entonces escojo el mínimo y el máximo. Digamos que esta es la componente 2. Entonces igual, escojo de las 8 esquinas proyectadas, el mínimo y el máximo. Entonces la proyección del hipercubo es un rectángulo, que a su vez vuelve a ser un objeto simbólico. Entonces esa es la idea, la primera gran idea. Ahora, entonces lo que hace uno es coger estos puntos, como estos puntos sí están en Rn, y armar una matriz gigante y hacerle un ACP. Y en ese ACP yo escojo esos mínimos y esos máximos. Ahora eso tiene un problema. Fíjense que en R3 ya este cubo tiene 8 esquinas. En general tiene 2 a la n esquinas. Entonces esa matriz para hacer el ACP clásico se vuelve gigantesca. Rápidamente explota. ¿Okay? Entonces en la práctica no ha resultado ser un método muy bueno. Entonces es algo así, ven, para que les quede más claro. Proyecta las 8 esquinas, ven, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me faltan algunas, digamos esta. Pero bueno, digamos proyectada las 6. Entonces yo escojo el rectángulo, la proyección va a ser un rectángulo que contenga el mínimo acá, luego mínimo acá en la primera componente o en la segunda, depende de cómo las ordene, y el mínimo. Entonces la proyección es un rectángulo. La proyección del hipercubo es un rectángulo. Y entre más grande este rectángulo, evidentemente significa que este hipercubo era más grande, que tenía mayor variabilidad. Entonces, la proyección nos va a permitir ver qué tan variables eran los datos. Si el rectángulo me queda muy grande, quiere decir que los datos en la tabla original eran muy variables. Esa va a ser la interpretación. Okay. Bueno, aquí hay otra idea de cómo se forma el hipercubo luego de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces yo escojo los mínimos en la primera componente, máximos en la primera componente, mínimo en la segunda componente y máximo en la segunda componente, y la proyección es un rectángulo. Bueno, aquí está la matriz M que se forma. Esta matriz tiene el problema de que es gigante. Yo voy poniendo aquí para cada hipercubo las esquinas, y esas esquinas son vectores clásicos de Rn. Entonces esta es una matriz clásica. A esta matriz le puedo aplicar un ACP clásico. Entonces es lo que hace. Yo le aplico un ACP clásico a esta matriz, y entonces voy y selecciono las proyecciones como les expliqué antes aquí. Esa es la idea. Problema grave, esta matriz es demasiado grande, crece exponencialmente. Entonces rápidamente se vuelve incalculable. Aquí viene el algoritmo del método de SOMET. No se preocupen si no entienden este francés, pero básicamente lo que dice es lo que les expliqué antes, que coja los mínimos y los máximos en cada componente, y eso me forman el rectángulo de proyección. Eso es lo que dice esto. ¿Ok? Entonces, eso es, se le aplica un ACP clásico a la matriz M, y luego se escogen los mínimos y los máximos. Bueno, eso se conoce como el método, el algoritmo de las esquinas, o el método de las esquinas. Ese método realmente no es muy viable computacionalmente, porque solo sirve para matrices de juguete, para matrices muy pequeñas. Entonces no tiene gracia. Vamos a usar, para ilustrar lo que estamos viendo, una tabla de datos, que en datos simbólicos es algo así como la tabla iris.
en modelos predictivos. Es la tabla de datos de Ichino. Este es un japonés muy famoso que trabaja en análisis de datos simbólicos. Él presentó esta tabla que sirve para probar métodos, donde tiene ciertos alimentos aquí, lins, perilla, algodón, oliva, ciertos aceites. Y en esos aceites les midió las grasas, ciertos tipos de grasas. Esos son las columnas. Entonces, ¿cuánto varía la grasa en cada uno de estos productos? Entonces, los individuos son productos y las columnas son las concentraciones de grasa en esos productos. Esa tabla es conocida como la tabla de datos de Ichino, japonés muy famoso en el tema de datos clásicos. Y esta tabla es muy usada, es un referente, una tabla referente. Bueno, si hago un ACP simbólico en esta tabla, vemos, esa es la proyección, ese sería el plano principal, con una inercia del 88%. Observamos tres clústeres, uno como acá, otro clúster acá, y este clúster acá. Entonces eso de los clústeres y las similitudes se analizan de la misma manera que en un ACP clásico. Exactamente igual la interpretación. Solo que aquí hay información adicional. Por ejemplo, este cuadro de L, que es el de esta variable, el inset, que se denota con L, es mucho más grande que los demás. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta eso? Eso se interpreta diciendo que L ve que es mucho más grande que, por ejemplo, cualquiera de estos. Entonces eso significa que estos datos en la tabla original tienen mucho mayor variabilidad. ¿Okay? Estos intervalos que representan a L, que serían estos, que serían estos, son muy variables, son muy grandes. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que me está diciendo, es que posiblemente la tabla de datos original, de donde se construyó esta tabla, los datos para esas variables en ese individuo L tienen mucha variación. Entonces eso es la información adicional que me da el ACP. O sea, es un objeto simbólico grande, digamos que es grande esto. El más pequeñito, por el contrario, pareciera este CS. Ok, bueno, ese método que acabamos de ver sería como el ideal, pero no es viable hacerlo computacionalmente, porque la matriz crece exponencialmente en filas y entonces ya para 20 variables eso no se puede calcular. Entonces hay otro método conocido como el método de los centros, en español, en inglés el Centers Method y en francés la méthode de centros, que quiere decir el método basado en los centros de los intervalos. Vamos a ver cuál es la idea. Entonces la idea del método de los centros es transformar mi matriz de intervalos en una matriz de centros. Entonces vean que a cada intervalo le calculo su centro, o sea, el mínimo más el máximo dividido entre 2, mínimo más el máximo dividido entre 2, y así sucesivamente. Recuerden que la matriz original, voy para atrás, la matriz original es de puros intervalos. Entonces yo transformo esta matriz en la matriz de centros. Entonces la matriz de centros es una matriz clásica. Esta matriz es total y absolutamente clásica. Entonces a esta matriz le puedo hacer un ACP clásico, ¿verdad? Y me quedaría, por lo menos me daría la ubicación de los puntos. Eso me daría la ubicación de los puntos. Lo malo es que no me da la variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto me daría los centros. La variabilidad, que es lo que interesa, si yo proyecto el hipercubo, yo no quiero que este método de los centros en principio me proyecta, el centro de este hipercubo aquí en este centro. Pero ¿cómo encuentro esta variabilidad, este rectángulo? O sea, ¿cuál era la variabilidad de esa variable? Valga la redundancia. Entonces, bueno, les voy a explicar de dónde sale. El método de los centros fue por primera vez presentado en este artículo, que es un clásico de la estadística simbólica, en la revista Statistique Appliquée de Francia, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo en el tema de análisis de datos. De hecho, creo que está entre las más viejas del mundo.
Bueno, ahí se publicó por primera vez el método de análisis de componentes para datos de tipo intervalo por el profesor Cases Chakria, que era un estudiante doctoral, profesor Dide, que es el padre del análisis simbólico, y el profesor Checkman, que fue el profesor doctoral de Javier Trejos, para los que conocen a Javier Trejos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, la verdadera creadora del método es esta, con quien he tenido el honor de publicar también algún artículo, Chakria. Bueno, la idea del método de los centros propuesto en ese artículo es la siguiente. Bueno, tenemos el plano principal y el círculo de correlaciones. Ellos hacen el círculo de correlaciones, que aquí lo dibujan como un cuadrado, pero es el círculo de correlaciones clásico. Es el único problema que tiene. Bueno, la idea, perdón que, vamos a ver, por aquí no la tengo, qué curioso, se me faltó como un gráfico. La idea de este método es la siguiente, se lo voy a explicar aquí atrás, en este mismo gráfico. Como se me perdió como un gráfico. La idea es la siguiente, se proyecta el centro y se hace un ACP clásico de los centros. Luego las esquinas, no se proyectan todas las esquinas, sino una vez que tengo el ACP clásico de los centros y ya tengo ubicado un punto, el centro, proyecto las esquinas en lo que se llama una proyección suplementaria, como un individuo nuevo en ese ACP. Entonces, las proyecto aquí, igual, escojo el mínimo y escojo el máximo, y me queda un rectángulo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo hago el ACP sobre la matriz de centros, que es una matriz pequeña, porque es del mismo tamaño de la matriz de intervalos, y no sobre la matriz de todas las esquinas. Y luego, sobre ese ACP que es pequeño, proyecto las esquinas. Entonces, eso es computacionalmente mucho más viable. Ok, hago un ACP de centro y proyecto las esquinas después, en el ACP que ya está hecho. Los resultados son muy similares, no son iguales, pero son muy similares. Entonces el método de centros, déjenme ver si aquí tengo... Ok, perdón, qué extraño, ahí se me corrieron las filminas. El método de centros, después se generaliza en este artículo que se llama Duality Problem in Interval Components Analysis, publicado por este servidor hace algunos años. Se estudia una cosa que se llama el problema de la dualidad en datos de tipo intervalo, porque el ACP que habían propuesto estos señores Chakria y Checkman tenía el defecto de que el círculo de correlaciones que se está viendo aquí seguía siendo un círculo clásico, no se veía la variabilidad, mientras que aquí sí. Entonces en este trabajo, perdón que ahí se me corrieron unas filminas, en este trabajo se estudia cómo hacer el círculo de correlaciones simbólico, que sería este que se ve aquí. Entonces aquí está el análisis de componentes principales de tipo intervalo y este es el círculo. Entonces aquí las correlaciones tienen variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la correlación de esto es este rayo aquí, este triángulo. Quiere decir que la correlación de esta variable varía entre este punto y este punto. Digamos de grado, quiere decir que la correlación varía. ¿Ok? No es un punto fijo, sino que la correlación, el ángulo de la correlación varía entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque si los datos de entrada tienen variación, las correlaciones tienen variación. Entonces les voy a explicar eso. Entonces, bueno, el ACP de centros, lo primero que hace es transformar la matriz de centros, la matriz de intervalos, perdón, en una matriz de centros. Y aplica un ACP clásico a esta matriz de centros. Ok, una vez que aplica ese ACP clásico, luego proyecta los mínimos, todas las esquinas sobre el ACP que ya está hecho en suplementario. Eso hace que sea viable computacionalmente y se puede probar matemáticamente que los mínimos y los máximos de las proyecciones están dadas por estas ecuaciones. Esta le da el mínimo y esta otra le da el máximo para una componente dada. ¿Okay?
no se preocupen si no entienden los detalles completos, porque para eso habría que llevar el curso de matemáticas en la maestría de matemáticas aplicadas. Pero esa es la idea intuitiva, lo que quiero que capten. Y se puede probar, este servidor probó en el año 1999, que las correlaciones mínimas y máximas se pueden calcular con estas ecuaciones. Es un artículo ahí bastante clásico ya por dicha, que es cómo calcular las correlaciones mínimas y máximas en el círculo de correlaciones, publicado en el año 99. Entonces, eso me da que la correlación, en el círculo de correlaciones, uno proyecta un cubo, que lo que me da es una variación del ángulo. Entonces, lo que eso me dice es que el vector de correlación de esa variable está en algún punto, que podría ser aquí, o lo que sí se sabe es que está en algún punto de estos dos vectores. Eso es lo que dice. O sea, que hay variabilidad, no se sabe exactamente dónde está, pero está entre alguno de esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ichino, esta es la tabla de datos y esta es la matriz de correlaciones. Esta es la matriz de componentes clásicas, la que hacían en el artículo original del profesor Didé y de Chakria. Ok. Sin embargo, en el caso de este otro artículo, más bien esas correlaciones son intervalos. Ok. Y las correlaciones se interpretan así, vean. Les voy a explicar. Recuerden que cuando uno mide la correlación en un círculo de correlaciones clásico, yo trato de ver si la correlación entre dos variables, por ejemplo, entre Φ y Gra, es casi opuesta al vértice. Entonces, cuando esta variable crece, esta decrece. ¿Verdad? Por ejemplo, este es un círculo de correlaciones clásico. Entonces, por ejemplo, la correlación entre la variable Φ y la variable SAP es positiva, fuerte, pero no demasiado, ¿verdad? Porque el ángulo es relativamente cercano a cero. Es una correlación media. Esta es la conclusión que se llega si yo uso el círculo de correlaciones clásico en el ejemplo de Ichino, que es la correlación entre la variable Φ y la variable SAP es media, ¿verdad? Porque este ángulo es pequeño, pero no demasiado. Entonces, la correlación es media. O, por ejemplo, también se podría interpretar que la correlación entre Φ y Gra es negativa. ¿Okay? Esas son, por ejemplo, dos posibles interpretaciones. ¿Qué pasa si hacemos el círculo realmente simbólico? Entonces, las componentes ya no son numéricas como vimos antes, sino son de tipo intervalo. Las componentes son también intervalos. Entonces, el círculo de correlaciones se ve así, con variación. Vean que aquí está Φ y SAP y Gra. Se ubican en los mismos lugares. Tienen que quedar en los mismos lugares. Pero también tengo estas sombras que me denotan la variabilidad. Entonces aquí hay más información, vean. Les voy a explicar. Fíjense que la correlación entre Φ y Gra, si la de Φ está donde está esta raya negra, el vector negro, y la de SAP está donde está este vector azul, podríamos decir que la correlación entre Φ y SAP prácticamente no existe, es feble, es muy débil. Pero, si por el contrario la correlación de Φ está donde está este vector negro, ahí está el vector, perdón, de la variable Φ, y en el azul está el vector de la variable SAP, más bien la correlación sería fuerte y positiva. Entonces nos podríamos decir que la correlación varía entre una correlación media y una correlación fuerte. O sea, una correlación relativamente media ahí y una correlación fuerte ahí. Esa es la conclusión que llegamos entre las variables Φ y SAP. Mientras que si usamos el círculo clásico como antes, llegamos a una correlación relativamente, a una conclusión errónea, que la correlación siempre era media. Y en realidad no es cierto. La verdadera conclusión es que la correlación podría estar entre media, en ese caso, y alta en ese caso, porque la correlación tiene variabilidad interna. Ok, entonces así es como se interpreta. Entonces, por ejemplo aquí,
voy a explicarle la correlación entre, ¿qué pasa si queremos ver la correlación entre la variable fre y la variable gra? Entonces en este caso se ve que en cualquier lugar que estuviera la correlación fre, digamos ahí, el vector, y la correlación gra, digamos que esté ahí, casi que en cualquier lugar que estén ambos, sí podemos llegar a la conclusión de que la correlación es negativa. ¿Ok? Por ejemplo, en ese caso, varía, pero podríamos decir que en todo caso, negativa. Igual entre IOD y entre fre, por ejemplo. Ya entre SAP y este IOD, sí podemos llegar a la conclusión de que entre SAP y gra, la correlación podría ser negativa fuerte aquí, si uno está aquí y el otro está aquí, pero también podría ser una correlación débil, o sea, varía entre una correlación débil negativa y una correlación fuerte negativa, la correlación entre gra y la variable SAP. Ok, yo sé que se vuelve evidentemente más difícil de interpretar, pero esta es la verdadera interpretación. El usar el círculo clásico lo puede llevar a uno a conclusiones incorrectas, en mi opinión. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hace esto en R. Bueno, es muy fácil ya en R. Digamos que tenemos el análisis en componentes principales para datos de tipo intervalo. Vamos a leer esta data oil. Este dato oil es el ejemplo del profesor Ichino. Este es el ejemplo de Ichino. Entonces en el paquete se llama oil, que es el ejemplo de los grasas y aceites. Entonces, bueno, aquí está el dato oil, tiene n filas igual 8, m columnas igual 4 columnas. Aquí están los nombres de los objetos simbólicos, son las etiquetas, los nombres de las variables, etc. Aquí está el metadato, que me dice que la primera variable es intervalo, la segunda intervalo, y todas son intervalos, y aquí me dice los mínimos y los máximos. Y aquí está el dato. Bueno, ¿cómo se hace un ACP simbólico? Dice, para que a ustedes les quede claro, primer paso, dice, primer paso, hacer un análisis clásico para interpretar las agrupaciones, las correlaciones y la sobreposición de gráficos. Entonces, yo puedo hacer un análisis clásico usando el método de RSDA, el método simbólico. Le digo, haga sim interval PCA, es la función que trae el paquete RSDA para hacer ACP. Le paso oils y le digo que use el método clásico. Entonces eso lo que hace es hacer un ACP clásico sobre estos datos. ¿En qué sentido clásico? Que hace un simple ACP sobre los centros. Y le digo, ploté el ACP, plot PCA, res, que fue el que no me quedó el resultado, con el choice que me grafique los individuos. Entonces, esto es un ACP clásico y me hace el plano principal. Entonces aquí se interpreta de la misma manera que un ACP clásico. Puedo ver que hay tres clústeres, un clúster aquí, otro clúster aquí, y este dato que es como un poco atípico. Entonces así podría interpretar ese ACP de los aceites. Ok. Ahora puedo hacer el círculo de correlaciones también con plot PCA, y aquí choice en francés es escogencia. Entonces escojo las variables y grafico res, y aquí veo las variables, el círculo de correlaciones clásico. Entonces, bueno, puedo hacer primeras conclusiones para interpretar la sobreposición de gráficos. Por ejemplo, si lo hago aquí más pequeño, aquí se usa para interpretar la sobreposición de gráficos, sobre todo. Acá, yo puedo interpretar, por ejemplo, como ustedes ya saben, que estos individuos son los que son fuertes en fre. Este L definitivamente está un poquito más jalado por ahí OD. Y este clúster central aquí, que me quedó como aquí, podríamos ubicarlo acá. Entonces podríamos decir que está impactado un poco por la variable SAP y la variable GRA. En promedio esos son las dos variables donde estos individuos son fuertes en ese tipo de grasas, en la grasa SAP y en la grasa GRA. Bueno, eso digamos que sería para lo que se hace en el círculo de correlaciones
El plano principal y el círculo de correlaciones clásicos para encontrar los clústeres y luego para interpretarlos con base en las variables. Ahora, yo puedo entonces hacer el plano principal simbólico. Le digo sin interval PCA, pero ahora con el método centers. Y luego le doy sim scatterplot para plotear. Ven que aquí le di plot PCA. Aquí la función que uso es otra. Es sin scatterplot. Y entonces le digo que me plotee la primera componente principal. Esto quiere decir la primera componente principal. Y esto quiere decir la segunda componente principal. Etiquetas en true para que me las plotee. Color en red significa que el primer rectángulo en rojo. Y a partir de ahí va cambiando de color. Eso es lo que quiere decir. El main, el título principal. Y aquí veo el plano principal, en donde veo los mismos clústeres que vi antes. Aquí está el clúster que vi antes y el otro clúster. Y aquí veo, aquí está el otro clúster que podría ser este. Este es el otro clúster. Pero aquí tengo información adicional que es la variación. Entonces aquí me doy cuenta que L, puedo tener información adicional y es que L es un individuo muy variable. Entonces este individuo L tiene un rectángulo muy grande, lo cual nos dice que dependiendo de dónde queda el punto, L lo podemos poner en este clúster. Porque esto lo que significa es que el punto de L podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí. No sabemos dónde está, pero podría estar aquí. Si estuviera ahí, pertenece a este clúster. Si no está ahí, si está aquí, entonces más bien es atípico. Ven, él tiene mucha variabilidad, entonces no me permite con mucha certeza decir dónde está. Entonces este gráfico me da información adicional al clásico, me da la variabilidad. Este RSDA tiene un Sin Scatterplot 3D, le paso la primera componente, la segunda componente, la tercera componente y hace este gráfico muy bonito que es el gráfico en 3 dimensiones para ver 3 componentes y tener mucho mayor inercia. Ahí se observan más o menos los clústeres de antes. Acá está el primer clúster, el otro clúster y este verde que se ve que es un poquito, no estaba tan cerca como parecía aquí, pero está como un poco casi metido en el rojo, un poquito. Y el rojo se ve como que se sale más en la primera componente principal hacia la derecha. Bueno, ese sería el gráfico en 3D. Hay otro gráfico que es este Sim Scatterplot ggplot. Este es usando el paquete RSDA, usa el paquete ggplot para graficar. Esto es para permitir transparencias, para que uno pueda ver, porque aquí quedan como sobrepuestos y uno cuesta un poquito ver. Entonces aquí con transparencias uno puede ver un poquito mejor los individuos. Simplemente es el mismo gráfico pero con transparencias usando el paquete ggplot dentro de RSDA. Y puedo hacer el círculo de correlaciones sin circle plot y le paso las correlaciones. Este res $, sin principal correlaciones, ahí le paso las correlaciones principales, le paso toda la matriz de correlaciones. Él por defecto grafica en las 2 primeras componentes. Por defecto lo hace así. Eso tiene que mejorarse en la próxima versión para que uno pueda escoger las componentes en donde grafica. Él por defecto solo grafica en la componente 1 y la componente 2. Es que ese todavía es trabajo en progreso. Bueno, y aquí podemos entonces interpretar la variabilidad de las correlaciones. Tratar de interpretar cómo se correlacionan las variables. Con mayor claridad tomando en cuenta las variaciones como les expliqué antes en el PPT. Bueno, otro ejemplo. Digamos los datos de Lini. Estos son unos datos famosos también que están en el libro de Lini Vilar de análisis simbólico. Son 15 individuos y 3 variables. Entonces, aquí está, es una tabla que mide el pulse rate, el systolic, sobre la presión arterial, las variables. Son todas las variables de tipo intervalo. Es una tabla con 15 individuos. Aquí está si hacemos el ACP simbólico, pero con el método clásico. Entonces aquí podemos buscar los clústeres. Aquí vemos más o menos que hay 3 clústeres, ¿verdad? Un clúster podría ser este podría ser otro clúster y este podría ser otro clúster. Ok, aquí está el círculo de correlaciones.
¿Qué nos permite interpretar, por ejemplo, que este clúster de acá arriba son los que tienen el pulso alto? El 12 y el 11 son los que tienen la presión sistólica y diastólica alta. Supongo que eso quiere decir algo malo. Y estos de aquí son los que tienen todas las presiones y el pulso bajo, estos de acá, ¿verdad? Interpretando la sobreposición. Y luego, con sin scatter plot, le paso la primera componente y la segunda componente y grafico. Y aquí se ve un problema que es complicado. Este gráfico, la variabilidad está difícil de interpretar. Pero bueno, ahí la podemos tratar de estudiar poco a poco y ver cuáles son más variables y cuáles son menos variables. Ok, el paquete todavía tiene el defecto de que sería bueno que permitiera seleccionar y ver solo, por ejemplo, el individuo 15. O solo el 15 y el 14, por ejemplo, para poder ver esos dos y tratar de interpretar esos dos e ir interpretando poco a poco. Pero por ahora él grafica todos de una vez, no hay manera de seleccionar. Aquí está el gráfico con Sig Scatter Pro 3D, que nos hace el gráfico en 3D, que todavía nos deja un poquito más confusos. Okay, y aquí está el gráfico usando ggplot, que nos permite un poco más de transparencias y lo que podría ayudar un poquito a su interpretación. Y aquí está el círculo de correlaciones, que sí nos queda bonito. Se ve las presiones quedan más o menos en el mismo lugar, pero hay variación. Entonces aquí podemos interpretar, por ejemplo, que la correlación entre la presión diastólica podría estar aquí y la presión sistólica podría estar aquí. Entonces esta presión o se correlacionan entre medio y alto. Si las dos estuvieran aquí en el centro, entonces es una correlación muy alta y positiva. Entonces la correlación siempre es positiva, pero entre media y alta. Okay. La correlación de estas dos, sobre todo de diastolic pressure con pulse rate, siempre es negativa. Siempre es bastante negativa. Ok, bueno. Si tienen alguna pregunta. Otro ejemplo. Este ejemplo que es una tabla muy grande, la de US Crime, que ustedes ya trabajaron, de 1994 individuos por 103 variables. Entonces ahí está la tabla clásica. Voy a construir una tabla simbólica. Ya ustedes hicieron esto con la función classic to symbolic. Voy a usar como concepto el estado y voy a usar las variables fall, population, born, nacidos en el mismo estado, y el índice per cápita de violencia, de crímenes. Y todas las voy a usar como tipo intervalo. Y aquí me queda esa tabla. Esa es la tabla simbólica. Y entonces a esta tabla, ahí la despliego, no debería desplegarla, le aplico un ACP simbólico, pero con el algoritmo clásico. Entonces me da más o menos, esta es una agrupación aquí muy grande, y algunos datos que se salen, el 11, el 32, el 10, estos son estados, ¿recuerdan? Ok, ahí podría interpretar, aquí están las variables, entonces se ve que, por ejemplo, el índice per cápita de violencia de los crímenes va directamente correlacionado a la población, y no es tan correlacionado con fall y nacidos en el mismo estado. No está correlacionado, aunque esta variable fall sí correlaciona negativamente con border same state. ¿Okay? Y también se podría interpretar que estos individuos, el 32, el 10 y el 12, son los que son fuertes en esta variable fall. Mientras que el 11 deben ser que es muy fuerte, que debe ser un estado de índice de violencia muy alto y de mucha población. Es muy probable que este 11 sea un estado, tal vez sea Nueva York, donde el índice de violencia es alto y la población es muy alta. Bueno, aquí está el gráfico simbólico con sin scatter plot y vemos un gráfico bien difícil de interpretar porque los diagramas, lo que vemos ahí, lo que eso nos dice es que estos datos tienen mucha variabilidad interna.
¿okay? Lo cual los hace difíciles de interpretar. Pero bueno, para poderlos interpretar mejor, desgraciadamente esperamos en la próxima versión del paquete hacerlo que yo pudiera graficar por separado en individuos para poder ver la variabilidad de uno o dos individuos, pero no todos al mismo tiempo, lo cual me hace muy difícil de hacer la interpretación ahí. Aquí tenemos el gráfico en 3D, que está bonito, pero todavía más difícil de interpretar. Y bueno, el gráfico usando ggplot, también difícil de interpretar, y el círculo de correlaciones. El círculo de correlaciones no está tan difícil de interpretar. Otra característica en este círculo que quería mencionarles aquí es que ven que estos rectángulos, estos que quedan más cortos, significa que su representación, igual que en el caso clásico, recuerdan que si una flecha es más corta que otra, significa que está más mal representado. Es igual aquí. Entonces estas que quedan cortas significa que esas variables están un poquito más mal representadas en el círculo de correlaciones. Por ejemplo, la variable fault y la variable born y same states están relativamente... No, esta no, porque esta baja para acá, entonces en realidad este rombo es aquí, entonces está mal representada, es este tamaño. La que está bien, mejor representada es fault, y las otras dos están relativamente mal representadas. Ok, bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, para terminar, nada más presentarles un gráfico que es original del profesor Didé, que dice, él coincide con este servidor en que la salida, él coincide en la idea de que la salida de cualquier análisis simbólico, estos son métodos simbólicos, árboles de decisión, clustering, árboles de decisión, análisis discriminante, etc., boxplot, bplot, deberían dar como salida una tabla simbólica, a la cual se le puedan aplicar métodos simbólicos. Esto se le llama, él le ha llamado la propagación del análisis simbólico, es decir, que igual que en el análisis clásico, por ejemplo, que yo hago después de un ACP un clustering, aquí también se puede hacer, después de ACP un simbólico, un clustering simbólico, o viceversa. Entonces él coincide con la idea de que la salida debería ser simbólica, y él le llama a eso la propagación del análisis simbólico. Ok, bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahí, con mucho gusto. Un poquito complicado. Bueno, recuerden que es apenas nuestra idea en este curso, pues ha sido darles una pequeña noción del análisis de datos simbólicos. Sí, adelante, Juan Pablo. ¿Verdad que la tarea se nos dio tiempo hasta el domingo? La tarea número 3. Sí, tienes razón. Yo les había dado tiempo hasta el domingo. Sí. ¿Y hasta qué hora sería? ¿Hasta el final del día? Sí, hasta el final del día, está bien. Ok. Sí. Voy a cambiar la fecha, pero no importa, la página web no hay problema si lo entregan tardío, entonces, tardío entre comillas. ¿Sí? Entonces, sacando aquí el calendario, sí, tendría tiempo, digamos, hasta... bueno, es que ustedes no están compartiendo, no les estoy compartiendo el escritorio. Tendrían tiempo, sí, hasta el 7. Y para la tarea 3 y para la tarea 4, pueden tener tiempo hasta el 14. Ok. Y entonces termino repitiéndoles algo que les dije al principio. El curso entonces, hoy es 5. El curso de proyecto final, para los que están en el programa completo de Promidats, inicia el 19, viernes 19. A la misma hora. Sería muy importante que estén porque es la única clase que vamos a dar en ese curso. Lo demás es trabajo personalizado. En este curso lo vamos a impartir el profesor Fabio Fernández, el profesor Fabio Fernández y este servidor y posiblemente el profesor Jorge González. Entonces, decirles que
para los que están en el programa completo, pues que ojalá entonces no olviden matricularse en ese curso y hacer la inscripción, porque ya con eso se termina el programa y ya pueden graduarse. Ok, eso para los que están con nosotros desde el principio del programa, de hoy en 15. Entonces, para los que no, como Carmen, Felipe y Juan Pablo, que están hoy acá, los demás como que no pueden, no han podido, les ha quedado un poco incómodo los viernes a esta hora. Bueno, ojalá y se motiven y empiecen el programa experto con nosotros. Empezaron al revés porque están empezando con el último curso, pero bueno, han hecho muy buen trabajo y sería interesante si pueden empezar desde el principio, valga la redundancia, para la próxima promoción, que sería el próximo año, eso sí. Hasta el próximo año arrancamos un nuevo grupo. Okay. A menos que también hay un curso que vamos a dar, pero orientado a fraudes en tarjetas de crédito y débito, que es un curso un poquito más especializado hacia el sector bancario, okay, que empezamos creo que a principios de octubre. Okay. Bueno, muy bien, entonces un gusto haberlos tenido en este curso, haberlos visto por este medio. Y entonces recuerden, la tarea tienen tiempo de la tarea 3 hasta el domingo, la tarea 4 hasta este domingo en 8, y de hoy en 15 iniciamos el curso de proyecto final para los que están desde un principio como Yersinio, para que ya se logren graduar. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, entonces, sí, adelante Felipe, ¿quiere decir algo? Bueno, con mucho gusto Felipe, un gusto haberlo tenido acá de nuevo por este medio. Ok, muchas gracias, don Aldemar. Con mucho gusto Juan Pablo, un gusto. Espero tenerlo pronto en algún otro curso aquí, o ya sea en la Universidad de Costa Rica o por ahí. Ok, bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Agradecerle a Carmen también, que nos ha acompañado desde México. Desde México, ¿verdad, Carmen? Sí. Sí, ¿verdad? ¿En qué lugar de México? México, la ciudad. México. En México DF. Ok. Ok, bueno, un gusto haberla tenido también. Ha hecho un excelente trabajo. Ojalá y siga con nosotros más adelante en algún otro curso. Fue una experiencia muy externa, Muchas gracias, aprendí bastante. Bueno, con mucho gusto, qué bueno, sí, hemos tenido un grupo interesante de estudiantes de México, ahora tenemos muchos en el programa que estamos iniciando, y usted fue muy, muy valiente campeona, igual que, si mal no recuerdo, Juan Pablo, es que ya se me olvidó otro, que los dos que llevaron este curso, que es el último curso de primero. Muy bien. Entonces, hoy fue la última sesión, ¿es correcto? ¿Perdón? Hoy fue la última sesión. Sí, hoy, exacto. Hoy es la última clase, sí, ya como hoy terminamos. Cuando entreguen la última tarea, nosotros la revisamos acá y les mandamos por medio de la misma aula el promedio del curso y les mandamos el diploma o el certificado de aprovechamiento del curso. Sí, apenas ya tengamos todas las tareas revisadas, les enviamos el proyecto y les enviamos el diploma. Eso será de aquí a unos 15 días por ahí, ya les estaremos enviando el diploma. Bueno, muchísimas gracias, entonces muy buenas noches, reciban un cordial saludo y espero que nos estemos viendo pronto. Hasta luego.